¿Qué le hice? Ahí está. Ese es el problema 1. Entonces, lo que queremos es obtener el equivalente Norton, visto desde AB. Bien. Pero dice hacerlo por fuentes equivalentes y reducción, ¿no? Entonces, fíjense que hay dos fuentes que puedo modificar. Una es esta fuente de corriente que tiene resistencia en paralelo, ¿sí? Y la otra también podría ser esta. ¿Sí? Entonces voy a cambiar ambas. ¿Qué ventaja obtengo de transformar esta fuente en una fuente de voltaje? Como va a quedar en serie con la resistencia de esta de 80, dice, o 60, no llego a ver bien. Está medio muy chiquitinga, ¿no? 80, ¿sí? De 80 ohmios. Entonces, ¿qué ventaja, decía, obtengo de cambiar la fuente de corriente por fuente de voltaje? Que va a quedar en serie con la resistencia entre estos dos nodos. Lo que significa que va a estar también en serie con la fuente de 12. ¿Cierto? Entonces hagamos ese cambio. Voy a cambiar esta fuente por una fuente de voltaje. El sentido de la corriente es de arriba para abajo, entonces en el mismo sentido la polaridad del voltaje. Voy a marcar los nodos, así no nos confundimos, ¿cierto? Esto es un solo nodo. Lo voy a llamar X. A este otro nodo lo voy a llamar Y. Y este que sea Z. Entonces aquí estoy hablando del nodo X, aquí del nodo Y. Decía que también voy a cambiar la fuente de 400 que está en paralelo con la resistencia de 57 por fuente de voltaje en serie con esa misma resistencia. Entonces, esto lo cambio por una fuente de voltaje que está en serie con 57 ohms. Todavía me falta completar el circuito, ¿sí? Lo que no toqué es la resistencia de 120 que está entre Y y A. $120 ohms. Entre
X y A está la fuente de 12. Entre A y Z, la resistencia de 150. Este Z también es B. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ha cambiado. Ahora, ¿cuál era la conveniencia? La conveniencia es que esta fuente, ¿cuánto vale la fuente esta? ¿Qué voltaje tiene? Para obtener ese voltaje tengo que simplemente aplicar ley de Ohm. El voltaje es el producto resistencia por intensidad, ¿sí? 80 por 500 miliamperes, eso es, aquí voy a anotarlo, 80 por 500 miliamperes, eso me da 40 voltios, ¿sí? Entonces tengo 40 voltios en serie porque la misma corriente circularía por las dos fuentes, por estas dos, ¿sí? Están en serie. Por lo tanto, se suman algebraicamente esas fuentes. Como tienen, fíjense que si voy en este sentido, veo primero menos y aquí también. Entonces, sumo los dos voltajes y eso me da, voy a marcar de esta manera. Estoy ahora reduciendo estas dos a una sola. Una sola fuente que es 12 más 40, 52 voltios, ¿sí? No importa dónde la ponga, tiene que estar entre A y Z. Menos aquí, más aquí. 52 voltios. ¿De dónde salió? De 40 más 12. Y todavía queda la resistencia de 80, ¿cierto? Entonces, esto está entre el nodo Y y el nodo A. Aún queda entre esos dos nodos la resistencia de 120. ¿Sí? Y por otro lado, bueno, podría estar ya sea esa fuente que creo que no nos conviene cambiar. Ya la cambiamos, que se quede. Menos más. ¿Qué voltaje tiene esta fuente? Nació de este cambio, ¿sí? Entonces el voltaje es 57 multiplicado por 400 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto es eso? 22,8 voltios. 22.8. Ok. Que está en serie con 57. Con eso llegamos a B. Y aquí todavía está la de 150. ¿Bien? Siempre con la intención de reducir el circuito, lo que voy a hacer ahora es cambiar esta fuente
de voltaje que está en serie con la resistencia de 80 por una fuente de corriente. Como la fuente de corriente va a tener la resistencia en paralelo, entonces entre Y y A quedará en paralelo la resistencia de 80. Y puedo reducir las dos resistencias a una sola. ¿Qué intensidad tendrá esa fuente? Por ley de Ohm, 52 dividido 80. ¿Sí? ¿Cuánto es eso? ¿6.5? No. $55, creo. ¿Estoy bien? Ah, 0.65. Estaba bien. 0.65 amperes. Ok. Y decía esa fuente equivalente está en paralelo con la resistencia de 80. ¿Cómo va la flecha? Siempre la punta de la flecha en el positivo de la fuente de voltaje, es decir, apuntando hacia Y. En paralelo con 80. Y lo demás sin cambio. Entonces, la intensidad de esta corriente es 0.65. Bien. Y ahora podemos completar reduciendo este par de resistencias que están en paralelo a una sola. ¿Cuánto es el paralelo de 80 con 120? 80 por 120 dividido 80 más 120. ¿Cuánto es eso? $48, ¿sí? Entonces, en lugar de ese par de resistencias, voy a poner una sola de 48 ohms. 48 ohms. Lo puedo poner ya con negro, ¿no? Esa es la de 0.65, que no hemos cambiado. Y ahora en lugar del par de resistencias de 80 y 120, tengo una de 40 y ¿cuánto? 48. Además, sin cambio. Y ahora hago otro cambio.
este par de fuente de corriente y resistencia, como están en paralelo, las puedo transformar en fuente de voltaje en serie, ¿cierto? Fuente de voltaje, positivo, negativo, en serie con 48 ohms. ¿Cuál es el voltaje de la fuente? 0,65 por 48, ¿sí? Intensidad por resistencia. ¿Cuánto es eso? $31.2, ¿sí? Lo demás sin cambios. Esto es A y esto es B. ¿Cierto? Ha desaparecido Y, porque Y ya está aquí. Entonces, ahora tengo una serie de dos fuentes de voltaje. ¿De cuánto era la que está abajo? 22.8. 22.8 y esta es 57. Entonces, están en serie las dos fuentes de voltaje, por lo tanto puedo sumarlas. ¿Sí? Coinciden sus polaridades. Si voy en este sentido, menos y menos, ¿sí? Entonces se suman y por lo tanto puedo cambiar por una sola fuente de voltaje que va a tener la misma polaridad porque están coincidiendo y su voltaje es resultado de la suma. 31 más 28 son 53, 54. Y lo mismo sucede con las dos resistencias. 48 y 57 están en la misma rama, es decir, circula por ellas la misma corriente. Están en serie, por lo tanto se pueden sumar. 57 más 48 son 100. Son 105, le dicen. ¿105? Sí. 57 más 48, ¿cierto? 105. Estoy descalibrada mi calculadora. 105. Ok. Ahora, como quiero reducir todo a una sola fuente, voy a cambiarla por fuente de corriente. Entonces, cambio por fuente de corriente para que la resistencia que tiene en serie aparezca en paralelo y pueda reducir con la de 150. ¿Sí? Entonces, esto se cambia por una fuente de corriente
¿De qué intensidad? 54 dividido entre 105. ¿Cuánto es eso? 54 voltios dividido 105 ohms. $0.51 más o menos. Que ahora está en paralelo. Mejor era ponerla del otro lado, ¿no? Mejor la cambio en el otro sentido. Tiene que estar entre A y B, ¿cierto? Entonces la voy a poner así. ¿Cuánto era? 0.51. Pero ahora está en paralelo con la resistencia de 105. Y todo en paralelo con 150. No, puedo haber perdido todos los nodos excepto A y B, esos deben permanecer. Ahora, las dos resistencias están en paralelo. Entonces puedo reducir a una sola, que va a tener 105 por 150 dividido 105 más 150. ¿Cuánto es eso? $61.76. Bien, entonces, eso que ha quedado, que no es más que una fuente de corriente en paralelo con una resistencia, es lo que se conoce como equivalente de Norton. Vale decir que todo ese circuito, visto desde los terminales A y B, ¿sí? Desde aquí, si lo miro así, se dé o recibiría el mismo efecto cualquier cosa que conecte entre A y B, el mismo efecto, ya sea con todo el circuito completo o con el equivalente de T o de Norton, ¿sí? Entonces, en el inciso B del problema decía cuál sería la intensidad que circularía por una resistencia de no sé cuánto decía. ¿Resistencia de qué? ¿Dónde está ese práctico? Aquí. De 63 ohmios, decía, ¿no? Intensidad de corriente circularía por una resistencia de 63 ohmios. Entonces, si conecto aquí una resistencia de 63 ohmios,
daría lo mismo que lo haga estando todo el circuito o su equivalente de Norton, ¿no? Obviamente que me resulta mucho más cómodo el cálculo con el equivalente de Norton, no con todo el circuito, porque tendría que aplicar mallas, nodos, no sé qué más, ¿sí? Aquí simplemente hago un divisor de corriente. ¿Qué corriente va a circular por esta resistencia? Nada más calculo el divisor de corriente. La corriente de la fuente haría circular corriente por las dos resistencias de abajo para arriba. A mí me interesa esta parte, que la puedo calcular aplicando el divisor de corriente. El divisor de corriente toma la resistencia opuesta o paralela dividida entre la suma de las dos. Por la corriente de la fuente. ¿Cierto? ¿Cuánto es eso? 76 por 0,51 dividido 24. 0,25, 252 miliamperes. ¿Se entendió la idea? Sí, ingeniero. ¿Algún otro problema? Disculpe, ingeniero, el ejercicio 3 de la segunda parte, ¿cómo sería? Ejercicio 3 de la parte de señales, ¿no? ¿Viste? Sí, ese ejercicio. Ejercicio 3. Dice, describa mediante funciones elementales o trascendentales las señales cuyas trazas se presenta a continuación. Bueno, las dos de arriba son exponenciales, creo que no hay más que identificar las características, ¿eh? Por ejemplo, voy a copiar esta de aquí. Eso, ¿no? Entonces, necesito identificar el valor inicial, en este caso es 100, ¿sí? Porque la forma que va a tener, por la experiencia que hemos acumulado, este DDT
es exponencial decreciente, entonces su forma está descrita de esta manera. ¿Sí? Entonces debo identificar B sub 0 y tau. B sub 0, sin duda, es 100 voltios. ¿Sí? Si se supone que es de voltaje, está en voltios. ¿Cuánto es tau? Para identificar tau, debo ver en cuánto tiempo la función de voltaje se reduce a menos de 1%. Sabemos que es en 5 veces tau. Entonces, si este tiempo t está en segundos, supongo que es así, no dice, ¿no? O decía algo en el enunciado que yo no leí. A ver si dice algo. No dice nada, ¿no? Bueno, no interesa. Se supone que está en segundos, entonces. Hagámosle caso. Si t está en segundos, entonces requiere, voy a asumir 50 segundos, ¿sí? 50 segundos para hacerse prácticamente cero. Entonces estoy creyendo que esto es 5 veces tau. ¿No? Vale decir que 50 segundos es igual a 5 veces tau. Y de aquí obtengo tau. 10 segundos. ¿Sí? Entonces la función de voltaje de dt será 100 por e a la menos t sobre 10. ¿Cierto? Las otras, ¿cómo haría? A ver, veamos cuál. Esta que está bonita. ¿Cómo describo esa función? La función I de t antes de 0 vale 0. Después de 0, fíjense que crece una unidad por cada unidad de tiempo. ¿Sí? Cuando el tiempo avanzó 1 segundo, ha crecido a 1 ampere, se supone que está en amperes, ¿no? Es corriente. Entonces tiene pendiente 1. Por lo tanto, I de t es R de t. Una rampa unitaria. Pero esa rampa no se extiende por todo el espacio. A partir de 2 segundos, la rampa cambia de signo. ¿Sí? Porque fíjense, entre 2 y 4, la rampa ahora tiene pendiente menos 1. Voy a marcar las pendientes aquí.
Así. Pendiente 1. No se puede pintar bien ahí. Aquí la pendiente es menos 1. Porque cae 1 por cada unidad de tiempo. Entonces, si la pendiente hasta 2 vale más 1, para que se vuelva menos 1, tengo que sumarle menos 2, ¿cierto? Eso es lo que voy a hacer. Menos 2 R, que solamente tenga vigencia a partir de 2. Por este 2 de aquí. ¿De acuerdo? El siguiente cambio se produce aquí en 4. ¿Qué le sucede a la función en 4? Que cae 2 unidades, ¿sí? Tenía 0 en ese punto y de pronto aparece en menos 2. Entonces ha sufrido una caída de menos 2. Como es una caída vertical, eso se traduce en un escalón, ¿sí? Un escalón negativo de 2 unidades que tiene presencia en t igual a 4. Perdón, no menos. T menos 4, ¿sí? 4, escalón negativo de 2 unidades. Pero eso no anula la rampa que tenía menos 1, ¿sí? Y se ve aquí que sigue con pendiente menos 1 hasta 5. En 5, la pendiente otra vez se modifica y se vuelve ¿cuánto? Más 1 otra vez, ¿sí? Entonces la pendiente que era menos 1 ahora es más 1. Para pasar de menos 1 a más 1, tengo que sumarle 2. Entonces esto lo consigo y voy a continuar abajo, solo dejo más 2 R en 5, ¿cierto? Y así permanece hasta 8, porque ahí hay otro cambio. En 8 hay un cambio. Ahora la pendiente, que estaba en más 1, cambia a ¿cuánto? Como es horizontal, la pendiente es 0. ¿Cierto? Pendiente 0 se consigue ¿de qué manera? Si la pendiente hasta 8 era más 1, para que se vuelva 0, tengo que ponerle menos 1. Menos R, vigente a partir de 8. Bien, y después no se sabe de más cambios. ¿Tienen alguna duda? ¿Puede repetir, ingeniero, la parte del 4 segundos? La de 4. Ya, es interesante eso. ¿Por qué? Porque hay dos cambios, aparentemente, ¿sí? Entre 2 y 4 la pendiente es menos 1.
entre 4 y 5 sigue siendo menos 1. ¿Sí? Esta pendiente de menos 1 que había entre 2 y 4 sigue vigente entre 4 y 5. O sea, hay continuidad en la pendiente. ¿Quién le proporcionó esa pendiente de menos 1? Este par, ¿sí? Empezó con más 1 y a partir de 2, con el menos 2 se volvió menos 1. Eso no va a cambiar, ¿sí? No hay cambio de pendiente, por lo tanto la rampa menos 2R en T0, en T2 sigue vigente. Lo único que puedo advertir entonces ahí como cambio es este salto. La función que en 4 valía 0, de pronto pasó a menos 2. Esos saltos verticales se producen por los escalones, ¿sí? Como el salto es para abajo, escalón negativo. Tantas unidades como sea el salto. ¿Cierto? Como saltó 2 para abajo, menos 2. ¿Sí? El salto no modifica la pendiente. Entonces, seguirá descendiendo con la misma pendiente menos 1. Hasta que, como se ve aquí en 5, se produce un cambio en la pendiente. Sin saltar nada, la pendiente que era menos 1, de pronto apareció en más 1. A partir de 5, cambio de pendiente. Por eso es que en 5 hemos puesto más 2R. ¿Sí? Porque de menos 1 cambia a más 1. Para pasar de menos 1 a más 1 hay que sumar 2. ¿Sí? Entonces, pendiente 2 a partir de 5. Y lo propio sucede en 8, ¿no? Hasta 8 la pendiente es más 1. Pero después de 8 se vuelve 0. ¿Cómo? De más 1 para pasar a 0 tengo que restar 1. Ya, entonces, ¿cómo tienen que siempre analizar esto? Las rampas introducen cambio de pendiente. Donde haya cambio de pendiente es porque hay una rampa. En tanto que los escalones producen saltos verticales. Positivos cuando salta para arriba, negativos cuando salta para abajo. Bien. Los impulsos no hacen nada más que un brinco y vuelta para atrás, ¿no? El impulso es como un chispazo nada más. ¿Está claro? ¿Está claro esa idea? Sí, ingeniero. Ok. ¿Qué otra duda tienen?
¿No hay más dudas? Ok. Entonces avanzaremos un poquito. Vamos a introducirnos en el último tema. El último tema se conoce como régimen, no sé qué le hice, régimen sinusoidal permanente. Por eso el título de esta pizarra es RSP. ¿Ya? ¿Qué es esto de régimen sinusoidal permanente? Sinusoidal, porque solamente vamos a considerar señales de voltaje o de corriente sinusoidales, estrictamente. ¿Y por qué permanente? Lo que ocurre es que todo circuito, ante cualquier cambio en las señales, presenta dos tipos de respuesta. Una respuesta que se denomina transitoria y otra que se denomina permanente. La transitoria dura un tiempo muy reducido. Todo está en función de las constantes de tiempo. Tanto que la permanente va a permanecer a lo largo del tiempo hasta que ocurra otro cambio, ¿no? Entonces, sin importar el tipo de circuito que tenga, si yo en la entrada introduzco, por ejemplo, un escalón como este, la respuesta que voy a obtener en la salida podría ser algo así. Entonces, fíjense que al haber aplicado esa señal, que es un escalón unitario, digamos, se ha producido por un tiempo reducido una variación en la salida, que puede ser corriente o voltaje, pero que después se ha establecido un valor continuo, invariable ya en el tiempo. Entonces, a este pequeño tiempo en el que se producen esos cambios se lo denomina régimen transitorio. Y el otro es el permanente. ¿Ya? Lo mismo sucede cuando
en un circuito aplicamos una señal sinusoidal. Por un instante se producen variaciones que duran muy poco, correspondiendo al régimen transitorio, y posteriormente se establece ya un régimen invariable permanente. Entonces resulta que cuando las señales son sinusoidales, ese régimen transitorio que dura tan poco da lugar al régimen permanente, en el cual la forma que tienen las señales seguirá siendo sinusoidal de la misma frecuencia de la señal de entrada. Lo único que varía en esa forma que van a tener las señales permanentes respecto de la entrada es la amplitud y algún desplazamiento en tiempo, que se conoce como desfase o variación del ángulo de fase. ¿Ya? Entonces, cuando a un circuito yo le aplico una señal del tipo sinusoidal, así como esa, en la salida voy a obtener posiblemente un transiente como este. Pero que después se va a establecer en permanente. De esta respuesta, a mí no me interesa lo que dura tan poquito. Entonces, este transitorio lo voy a descartar y me voy a abocar solamente al régimen permanente. ¿No? Otra forma de ver esto es decir, voy a suponer que el circuito ha estado conectado desde el año pasado, entonces el transitorio ya pasó, ya desapareció, y solo estoy viendo lo que queda como permanente. ¿Sí? Entonces solo me ocupo de ese régimen permanente. Ahora les decía que en el régimen permanente comparado con la señal de entrada, lo único que varía es la amplitud y la fase. Con eso estoy significando que si la señal de entrada, esta de ahí, tiene esta forma, la señal de salida en el régimen permanente va a tener otra amplitud, la misma frecuencia angular, pero un ángulo de fase distinto. O sea que es una sinusoide con la misma frecuencia, puede ser más pequeña o más grande. Eso lo define esta amplitud. Y un ángulo de fase distinto, es decir, que estará corrida en tiempo respecto a la entrada. ¿No? Estos VM son
amplitud, eso ya lo hemos visto, y phi es ángulo de fase. Bueno, entonces cuando vamos a hacer análisis en el régimen sinusoidal permanente, debemos obtener como resultado amplitud y ángulo de fase de la señal de salida. Que puede ser una o varias, ¿no? Pues de repente en un circuito me interesa saber el voltaje en esta resistencia, quiero saber además la corriente en esta bobina, ¿no? Podría tener varias señales de interés como resultado, ¿sí? Pero de todas ellas me interesa saber sus amplitudes y sus ángulos de fase. O sea, toda respuesta tiene dos componentes. Amplitud, que es el tamaño, y ángulo de fase, el corrimiento en tiempo. Bien, entonces a alguien, y no vamos a entrar en detalles, hace mucho tiempo se le ocurrió que se puede juntar esos dos componentes de la solución, amplitud y ángulo de fase, en una sola entidad. O sea, un solo ente que maneje las dos cosas. Y de esto surgió lo que se conocen como los números complejos aplicados a el análisis de circuitos. Ya, por eso es que nos vamos a interesar en el concepto del número complejo y en cómo operarlo, cómo hacer álgebra compleja. ¿Ya? Entonces, eso es lo que nos vamos a ocupar en principio antes de entrar al análisis mismo de los circuitos. ¿Ya? Estudiaremos los números complejos. Seguramente ya los han visto en, no sé, me imagino en cálculo, en álgebra, en algún lado, o se los han mencionado en colegio. Me imagino que cuando veían ecuaciones de segundo grado. ¿Cierto? Cuando veían las ecuaciones de segundo grado en colegio, me acuerdo que eso fue en cuarto de secundaria, creo, segundo medio se llamaba en aquel tiempo. Creo que ahora les enseñan desde un poquito más abajo aquello, pero no importa. Cuando resolvemos una ecuación de segundo grado, ¿se acuerdan? Hay una formulita, menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, ¿sí? Entonces, esa ecuación o esa fórmula que resuelve la ecuación tiene dos soluciones, ¿sí? Esas dos soluciones nacen de tomar la raíz positiva o negativa. Pero el subradical, lo que está dentro de la raíz, dependiendo de cómo son los coeficientes de la ecuación de segundo grado, puede ser positivo, y en ese caso hay dos soluciones reales. Puede ser cero, y en ese caso las dos soluciones son reales e iguales. Pero también puede ser negativo, ¿sí? Si el subradical es negativo,
no existe número real que elevado al cuadrado sea un número negativo, ¿cierto? A ese número que cumpla con aquella condición se lo llama imaginario. Vale decir que la solución en ese caso tiene una parte real y una parte imaginaria. Ese carácter tienen los números complejos, ¿no? El conjunto de números complejos es un superconjunto del conjunto de números reales. O sea, todo número real es complejo, pero no todos los complejos son reales. Entonces quiere decir que el conjunto de los números complejos incluye a los números reales. ¿Sí? Dentro de los reales ya sabemos que están los enteros, los naturales, los... Bueno. Ahora, ¿cómo son los complejos? Un número complejo C tiene esta forma. A más J B. Siendo A y B números reales. Y J es denominada la unidad imaginaria. Equivale a la raíz cuadrada de menos 1. ¿No? Cuando estudiaban seguramente en colegio este tema de la ecuación de segundo grado, la habían llamado I. Se acostumbra a llamar I a esta unidad imaginaria. Pero como estamos estudiando circuitos, ya le asignamos la letra I a la intensidad de corriente, entonces se nos va a confundir la cosa. Por eso es que se acordó llamarla J. Así nadie se confunde. ¿Bien? Entonces J es la unidad imaginaria. La característica que tiene J es que elevada al cuadrado es igual a menos 1. Bien. Entonces, todo número complejo tiene una parte real y una parte imaginaria. La parte imaginaria es o nace de la raíz cuadrada de un número negativo. Esto da lugar a que, si se acuerdan, lo han debido ver no hace mucho, los números reales se pueden representar en lo que se llama la recta real, ¿cierto? Una recta llena de puntitos, cada puntito equivale a un número. En el centro de esta recta está el 0, a la derecha los positivos, a la izquierda los negativos, ¿no? En el caso de los complejos, no hay la recta compleja, lo que hay es el plano complejo. ¿Cómo es el plano complejo? Formado por 4 cuadrantes que se dividen debido a que el eje horizontal es real y el eje vertical es imaginario. ¿De acuerdo? Se cruzan en el 0.
El 0 es real y es imaginario al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, este número C, que había denotado como A más JB, lo puedo ubicar en el plano complejo, ¿cierto? Como parte real A, parte imaginaria B, ¿no? Si ambos son positivos, está en el primer cuadrante. Si B es negativo, estará en el cuarto. Si A es negativo, estará en el tercero y así, ¿no? Entonces, del signo que tengan estos reales A y B, va a depender el cuadrante en el que se encuentre el número complejo C. Ahora, fíjense que también podría señalar a ese número C de otra manera. Esta forma, en la que estoy proporcionando sus coordenadas cartesianas, se denomina forma cartesiana. Pero también lo puedo hacer de otra manera, indicando la distancia desde el origen, que puedo llamar radio, y el ángulo que forma con el eje horizontal positivo. Entonces yo puedo señalar a ese número complejo C en forma polar, ¿no? Porque lo había hecho en forma cartesiana así. Voy a borrar esta partecita. Entonces, en forma polar puedo representarlo como R, ¿sí? Radio. Y se acostumbra a separar de esta manera el ángulo. ¿Cierto? Entonces, el número complejo C tiene R, que es el tamaño de, pensaremos, el vector o la distancia desde el origen al punto, y phi es el ángulo. Justo lo que queríamos cuando hablábamos del régimen sinusoidal permanente. Un solo ente, un solo número, que nos hable de amplitud y fase. Entonces, el número complejo tiene esa virtud, tiene esa característica. Está compuesto por una amplitud, su tamaño, y un ángulo, que lo puedo considerar el ángulo de fase respecto al horizontal, es decir, al real positivo. ¿De acuerdo? Entonces hay dos formas, hay otras más, pero no nos vamos a complicar la vida. Dos formas de expresar un número complejo. La forma cartesiana y la forma polar. Ahora, ¿cómo están relacionadas una con otra? Para cambiar de cartesiano a polar, puedo usar la relación esta. ¿No? Fíjense que habíamos trazado algo así, un triángulo, ¿sí? Esto es R, esto era A y esto era B. Aquí está el ángulo phi. Entonces, la relación que ya sabemos, teorema de Pitágoras, R es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, ¿no? La hipotenusa
o el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿no? Eso ya nos enseñó Pitágoras hace tiempo. Y el ángulo φ lo puedo relacionar con A y B a través de la función trigonométrica tangente, ¿sí? Tangente de φ es B sobre A, por lo tanto, el ángulo φ es el arco tangente, ¿cierto? Tangente menos 1 le llamábamos, de B sobre A. Ahora, si quiero hacer el cambio en el otro sentido, es decir, si yo conozco R y φ y quiero averiguar A y B, entonces digo simplemente que A es el cateto adyacente, está relacionado con coseno, ¿cierto? Entonces A es R por el coseno de φ. Y B es R, cateto opuesto, seno de φ. ¿Cierto? Entonces, con esas formulitas yo puedo obtener, ya sea el cambio de cartesiano a polar o de polar a cartesiano. Bien, ahora vámonos al tema de la aritmética. Aritmética con números complejos. ¿Cómo se suman, restan, multiplican y dividen los números complejos? La suma es sumamente sencilla. Voy a cambiar de color. O sea, si tengo el complejo C1, que es A más JB, y el complejo C2, que es C más JB. Entonces, C1 ya sea más o menos C2, sea la suma o la resta, simplemente la hago por lo que sé de álgebra. Cuando quiero sumar dos binomios, sumo términos semejantes. En este caso, semejantes son los reales. Si es resta, voy a restar, obviamente. Esa es la parte real de la suma o de la resta. Y la parte imaginaria la obtengo de sumar o restar las partes imaginarias. ¿Sí? Sumar y restar, facilito. La multiplicación. Lo mismo puedo aplicar lo que sé de álgebra. ¿No? En álgebra me enseñaron las propiedades asociativa, distributiva y todo aquello. Entonces aquí voy a aplicar la distributiva del producto para la suma. Multiplico A por C, A por JD. Lo mismo con JB, lo distribuyo para los dos. JB por C
y JB por JD. Entonces voy a tener J cuadrado, ¿sí? J cuadrado BD. Pero J cuadrado es menos 1. J cuadrado es menos 1. Entonces el producto BD es real y negativo. Y como voy a sumar números semejantes, los reales son el producto AC y ahora el menos BD. Entonces, la parte real tiene el producto AC menos el producto BD. La parte imaginaria es la suma de los productos AD y BC. ¿Cierto? Bueno, le pongo la J por delante para mantener ese orden. Y ya se arruinó la hoja. Tiene un defectito esta hoja que no lo puedo evitar. Cada que toco la hoja sale una raya. Bueno, voy a escribir otra vez todo aquí atrás. No hay más que hacer eso. O no encontré la fórmula al menos para resolver ese problemita que aparece. Entonces estábamos en el producto. C1 por C2. Y habíamos llegado a esto. AC menos BD, parte real. La parte imaginaria, decíamos, es AD, ¿no? AD más BC. ¿Así es? Cierto. Bueno, entonces multiplicar números complejos, un poquito más difícil porque hay que hacer ese cruzado de reales e imaginarios. Sin embargo, si los multiplicamos usando la notación polar, resulta mucho más fácil. Entonces yo voy a asumir que siendo C1 igual a A más JB, también puedo decir que es igual a R1 con ángulo Φ1. Y el C2, que es C más JD, también tiene una forma polar. R2, Φ2, ¿sí? Entonces el producto C1 por C2 es el producto de los radios, magnitudes o amplitudes. Y su ángulo se obtiene de la suma de los ángulos de la forma polar. Entonces es mucho más fácil multiplicar cuando están en formato polar. Y lo mismo sucede con la división. En la división, C1 sobre C2, en forma cartesiana, una forma de hacerlo es multiplicar numerador y denominador por el conjugado complejo del denominador. Vale decir, por C menos JD.
Numerador y denominador, ¿sí? Entonces en el numerador, bueno, ya sé cómo se multiplica. AC JD por JD es menos BD, pero como tiene signo menos, se va a hacer más. Y los otros van cruzados, ¿sí? BC positivo y negativo AD. En cambio, en el denominador, fíjense que tengo el producto de la suma por la diferencia de los mismos números. Entonces eso sabemos que es la diferencia de los cuadrados. O sea, C cuadrado menos JD al cuadrado. Pero JD al cuadrado es menos 1. ¿Sí? Entonces ya no es diferencia de cuadrados, sino suma de cuadrados. Entonces, la parte real de la división lo tengo dividiendo a C más BD entre C cuadrado más D cuadrado. Y la parte imaginaria de C menos AD sobre C cuadrado más D cuadrado. Difícil, ¿no? Largo y complicado. En cambio, si están en forma polar, esto es mucho más fácil. Solamente tengo que dividir las amplitudes para obtener la amplitud y restar los ángulos para obtener el ángulo de fase. Facilito, ¿sí? Buenos días, ingeniero. Sí, Saliéndome vale. del tema, por favor, si me permite la palabra un momento, por favor. Sí, dígame. Estaba conversando con algunos compañeros de la materia y lamentablemente muchos tenemos exámenes estos días, más que en la materia de usted, digamos que es el día jueves, y estábamos viendo si, bueno, si habría la posibilidad que este examen parcial del día jueves se postergara para el día martes, por favor, así poder tener un rendimiento aceptable en el segundo parcial, porque toda esta semana la mayoría está lleno de parciales, martes tienen 2, 3, miércoles tienen 1, y es muy complicado como estudiante estudiar bien para todos los parciales, Cierto. por favor. Ya. Disculpe, ingeniero, Dígame. eso igual, ¿no? Y también la cosa es que queríamos practicar un poco más los ejercicios, ¿no? Ya que no hemos pasado casi ayudantía y Exacto. queremos ver un poco de ejercicios con usted, si es que se pudiera. Ya. Entonces, el jueves haríamos ejercicios. Me parece bien, ingeniero. Sí, por favor, Y el ingeniero. martes Muchísimas hacemos gracias. el examen. Muchísimas gracias, ingeniero. Me gustaría, sí, que mientras están estudiando, están resolviendo el práctico, anoten sus dudas, ¿no? Porque Claro, si yo ingeniero. simplemente voy a proponer ejercicios y los voy a hacer, de repente las dudas van a continuar. Por eso yo preferiría empezar así, ¿no? La clase del jueves empezamos con las dudas que ustedes planteen. No entiendo esto, ¿cómo se hace esto? ¿Sí? Ok, ingeniero. Me parece bien. Muchísimas gracias, ingeniero. ¿Ya? Explicación. Listo, entonces el examen el martes. Muchas gracias, ingeniero. Ok. Bueno, con esto hemos terminado lo que es la aritmética compleja. Vamos a dejarlo ahí para que se asiente un poquito. Ya les voy a pasar algunos problemas como un práctico de solamente aritmética compleja. Bien, entonces nos despedimos hasta el jueves.
Hasta luego, ingeniero, gracias. Hasta luego. Ok.